Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan 1:9. Bienvenidos al episodio 200. Es 309, pero sigo con 200, ¿no? Aún no me acostumbro al número exacto de episodios. Y estamos en el día 29. Estamos en el día 29 de Filosofía del Lenguaje. Y hoy nos toca a Ian Haskins, la construcción social del lenguaje. No sé si grabarlo de nuevo o dejarlo como está, pero vamos a avanzar. Y claro, ¿no? Vamos a ver que el lenguaje sirve para clasificar, pero también sirve para describir la realidad, pero también sirve para cambiar la forma en que vivimos, ¿no? Y sirve como una construcción social que funciona porque sabemos que es democracia, sabemos que es orden, sabemos todos estos constructos sociales que el lenguaje mismo va a determinar el valor de estos, ¿no? Y claro, va a haber entonces acá tipos de personas y va a haber un nominalismo dinámico que vamos a hablar en el primer segmento, y luego pasamos a la invención del trastorno mental, ¿no? Y claro, vamos a hablar sobre el lenguaje, la clasificación y el poder como última medida de la filosofía de Ian Haskins. Y claro, para Haskins la respuesta es que si vivimos en un mundo que cambia constantemente, ¿no? En su trabajo sobre la construcción social del lenguaje, va a darse cuenta de que las categorías que usamos para nombrar o entender a las personas como criminal, niño en riesgo, trastorno, no solo describen la realidad, sino que participan activamente en su construcción, ¿no? Y desde su enfoque, Haskins nos habla de lo que llamamos tipos interactivos, que son categorías que al ser aplicadas a seres humanos provocan una respuesta en esos mismos individuos, ¿no? Quienes comienzan a comportarse de esa forma que modifica la categoría misma, ¿no? Por ejemplo, al etiquetar a alguien de depresivo como depresivo, no solo lo estamos describiendo, sino también influyendo en cómo se ve a sí mismo, ¿no? Cómo actúa y cómo es tratado por los demás. Y esto genera un ciclo de retroalimentación entre clasificación y experiencia. Y claro, esto es algo sumamente importante. Y la clasificación social no siempre es neutra, sino que está fijada por la historia, y que siempre es activa, ¿no? De quien tiene el poder, el control masivo, y es contingente porque entra en conflicto consigo misma cuando trata de crear algo nuevo, ¿no? A diferencia de los objetos naturales que no reaccionan a sus nombres, como los electrones, los átomos, las rocas, los humanos sí lo hacen, ¿no? Esto marca una diferencia profunda
entre la ciencia natural y la ciencia social, porque obliga a pensar que muchas categorías no son meramente descriptivas, sino que están cargadas de poder, están cargadas de institucionalidad, efectos reales sobre la vida de las personas, ¿no? Y Hawkins no niega la existencia de fenómenos reales, pero insiste en que la forma en que los nombramos, los estudiamos y regulamos puede cambiar completamente nuestra experiencia de ellos, ¿no? Hablar de construcción social no es decir que todo es falso o arbitrario, sino reconocer que el lenguaje, cuando clasifica, cuando organiza el mundo, afecta profundamente a lo que somos, a cómo nos comportamos y a cómo nos comprenden los demás, ¿no? Hawkins nos enseña que las palabras, las categorías no solo reflejan el mundo, sino que también van a transformar el mundo, ¿no? Por medio de nosotros, evidentemente. Cuando se trata de seres humanos, nombrar es intervenir, es clasificar, y esta clasificación, esta intervención es actuar, ¿no? Y todo acto del lenguaje implica un riesgo, una responsabilidad y también una forma de poder. Y evidentemente Ian Hawkins introduce una idea fascinante que es el loop ontológico, que es el bucle de retroalimentación, ¿no? Entre clasificaciones sociales. Y claro, las personas que son clasificadas hay dos tipos de cosas que pueden ser clasificados, ¿no? Tipos interactivos y tipos indiferentes, que son categorías más que todo, ¿no? Los tipos interactivos son categorías aplicadas a personas, quienes pueden reaccionar a esa clasificación, ¿no? Y los tipos indiferentes son categorías aplicadas a objetos naturales que no cambian por ser clasificadas, como los cristales o los electrones. En este sentido, en el caso de los seres humanos, sucede algo radicalmente distinto cuando a una persona se le asigna una categoría, como por ejemplo niño hiperactivo o madre soltera en riesgo, y esa etiqueta tiene efectos reales sobre su identidad, sobre su comportamiento, sobre su entorno, y la persona puede aceptar, rechazar o reinterpretar o resistir esta clasificación, ¿no? Y esa es la parte reactiva, la reacción, pero a su vez puede llegar a modificar esta categoría, ¿no? Y este proceso dinámico es lo que Hawkins llama el loop ontológico, que es la clasificación modifica a las personas responden a esta clasificación y la clasificación cambia en consecuencia si les conviene o no les conviene, o depende si es beneficioso o no es beneficioso, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico de trastorno de déficit de atención no existía hace unas décadas, desde que se nombró niños, padres, maestros, médicos. Empezaron a actuar con estas nuevas formas, ¿no? Se desarrollan medicamentos, se ajustan currículos escolares, se crean políticas educativas, entonces la categoría se refina y se vuelve más específica. Y las personas diagnosticadas cambiaron también su forma de verse a sí mismas, ¿no? Y este proceso sigue y es un ciclo activo de construcción social, ¿no? Entonces, Hawkins nos enseña que las palabras, cuando nombran tipos de personas, no son simplemente neutras, ni inocentes, ni meramente descriptivas, sino crean posibilidades, abren caminos, pero también pueden encerrar, pueden reducir, pueden estigmatizar, ¿no? Y en cada clasificación social hay poder, hay historia, hay reacción y hay cambio también, ¿no? En otras palabras, clasificar personas es crear categorías nuevas de formas de ser, y quienes son clasificados pueden transformar el sentido mismo de esa categoría. Así el lenguaje no solo representa el mundo humano, sino que lo crea y lo recrea constantemente. Y claro, Ian Hawkins propone el concepto de nominalismo dinámico, que a diferencia del nominalismo clásico, que afirma que las categorías como criminal, gato, enfermo, estas palabras solo son nombres que no corresponden a realidades universales, ¿no?
y el nominalismo dinámico añade movimiento, historia, consecuencia, y no solo damos nombres a las cosas al nombrarlas, sino que al transformarlas. Recordemos que el nominalismo menciona, este nominalismo venía desde la Edad Media todavía, ¿no? Claro, el nominalismo clásico afirmaba que gato, no había un universal de gato real, ¿no? Sino solo eran términos. Por ejemplo, cuando yo digo humanidad, no estoy pensando en el mundo perfecto de Platón, donde la humanidad perfecta está arriba, sino que solo es un término para describir lo que es un humano, y no son reales, ¿no? Entonces el nominalismo, cuando se vuelve dinámico, tiene este impacto de tener un tipo de movimiento, de consecuencia, de historia, o sea que está vivo, o sea que sí logra existir, pero logra existir como movimiento de un cambio. Y claro, los universales nos referimos, ¿no? Y en particular cuando clasificamos a las personas, no estamos describiendo una esencia preexistente, estamos creando posibilidades de existencia, ¿no? Y maneras de ser de alguien que está dentro de una cultura, dentro de una sociedad, dentro de un tiempo, ¿no? Y esas maneras no son estáticas, sino que cambian, evolucionan y se retroalimentan con las prácticas sociales y los discursos científicos, los discursos jurídicos, los discursos mediáticos, los discursos médicos, ¿no? Por ejemplo, la categoría de homosexual en el siglo XIX no era la misma de hoy, ¿no? Cuando esa palabra se introdujo en el discurso médico y legal, dio lugar a nuevas identidades, a nuevas resistencias, a nuevas subjetividades. Lo mismo ocurre con términos como autista, influencer, gamer, adolescente en riesgo. Todos estos nombres no solo etiquetan, sino moldean la experiencia, moldean la percepción y la acción. Y claro, esto es algo sumamente interesante, ¿no? Porque lo dinámico está en un bucle. Nombramos a un grupo de personas, esas personas al verse nombradas empiezan a vivir, a pensar, a actuar en relación con ese nombre, y esa acción retroalimenta, retroactiva, modifica el significado del nombre original, ¿no? Y todo el ciclo se reinicia. Se crea otro nombre, y esto nos lleva a una visión del lenguaje poderosamente constructiva, ¿no? No solo decimos lo que hay en el mundo, sino creamos el mundo social al decir ciertos nombres, ¿no? Al nombrar. Entonces Hawkins se da cuenta de esto y no está diciendo que todo sea pura invención o que las experiencias no sean reales. Al contrario, nos está mostrando las formas de vida, los tipos de personas, las identidades que emergen en la intercepción entre palabras, instituciones, prácticas y, claro, la subjetividad. Entonces el nominalismo dinámico es una filosofía del lenguaje profundamente crítica y política, porque cada vez que clasificamos a alguien también lo estamos creando como sujeto social, y ese sujeto a su vez puede responder, puede resistir, puede redefinir lo que significa portar ese nombre. Y es algo muy interesante, y claro, Hawkins va a hablar por ello del trastorno mental, ¿no? La invención de los trastornos mentales. Ian Hawkins, en su análisis sobre el lenguaje y la construcción social, lanza una idea muy potente y muy controversial, ¿no? De que todos los trastornos mentales, los trastornos mentales en general, tal como los nombramos, diagnosticados el día de hoy, cuando estaba él sigue estando, son parte de invenciones culturales. O sea, no significa que las personas no sufran ni que sus experiencias sean reales. Lo que plantea Hawkins es algo más sutil, la forma en que definimos, entendemos, tratamos esos sufrimientos. Es una creación histórica, es una creación social y lingüística, ¿no? En sociedades en distintas épocas, la angustia, el dolor psíquico, los comportamientos anormales se han interpretado de formas completamente distintas. Lo que en un tiempo se leía como posesión demoníaca, en otro se define como histeria femenina. Lo que fue locura luego se llamó esquizofrenia y más adelante trastorno bipolar. Entonces aquí entra el concepto central de Hawkins, y hablamos de o el look
lo ontológico es cuando se clasifica a alguien con ese nombre. Por ejemplo, trastorno de déficit de atención o trastorno de límite de personalidad. Entonces esa etiqueta afecta a la persona clasificada y empieza a verse a sí misma a través de ese lente, ¿no? Y cambia su conducta, cambia sus relaciones, sus expectativas, y a su vez esas nuevas formas de ser influyen la manera en que los profesionales vuelven a definir esas categorías, ¿no? Es decir, el diagnóstico no solo describe, sino que produce el fenómeno que describe. Y claro, un claro ejemplo de esto es la TDAH, ¿no? Que está muy, en el día de hoy, en mi tiempo, está muy saliendo muchas terapias para esto, ¿no? Y claro, en las últimas décadas, Hawkins muestra que estos nombres no existían como tales hace apenas un siglo atrás, pero al ser definidos por psiquiatras, reforzados por los medios, asumidos por los pacientes y finalmente inscritos en políticas públicas y, claro, sistemas educativos, han pasado a ser etiquetas clínicas han pasado a ser etiquetas clínicas, pero más a profundidad, a formas completas de identidad, ¿no? Y esta idea tiene implicaciones profundas, dado que los trastornos mentales no son puramente naturales ni puramente ficticios, son realidades históricamente construidas que se mantienen vivas mediante un ciclo de clasificación, autopercepción y retroalimentación institucional, ¿no? En palabras de Ian Hawkins, podemos mencionar que dice lo siguiente, ¿no? Creamos tipos de personas al clasificarlas. Luego, esas personas crean nuevas maneras de ser ese tipo. Y claro, cuando hablamos de trastornos mentales no estamos solo hablando de cerebros alterados, estamos hablando de formas de nombrar, de controlar, de cuidar y también de resistir, ¿no? Donde la invención no es una mentira, es más bien una forma de existencia producida por el lenguaje, por la ciencia, por la cultura, por las personas que viven dentro de los nombres, dentro de esta clasificación. Y acá la va a relacionar con el lenguaje, la clasificación y el poder, ¿no? Porque para Ian Hawkins el lenguaje no es un simple instrumento para describir el mundo, sino es un medio activo que lo configura, que lo clasifica, que le da forma, ¿no? Entonces cada vez que nombramos algo, una condición, un tipo de persona, una categoría social, estamos ejerciendo poder para evidentemente poder incluir o excluir, para normalizar o diagnosticar, para tratar o no tratar y para resistir también, ¿no? Y claro, clasificar se convierte ahora en un acto político y que clasificar no es algo neutro. Cuando decimos que alguien es niño problema o niño con TDAH o migrante ilegal, no solo estamos apuntando a un fenómeno, estamos encajando en un marco institucional que define cómo debe ser tratado, cómo debe ser entendido o cómo debe ser incluso vigilado. Y aquí entra en juego el look ontológico, ¿no? Donde las clasificaciones moldean a quienes son clasificados, pero además las instituciones como la educación, la ley, los medios de comunicación mantienen activas esas clasificaciones y las hacen operar de verdad, ¿no? Por ejemplo, etiquetar a ciertos estudiantes como hiperactivos o con déficit de atención en el sistema escolar no solo les ofrece ayuda, lo cual puede ser positivo, pero sino que también fija expectativas sobre su rendimiento, expectativas sobre su comportamiento, su valor dentro del aula, y así el lenguaje no solo diagnostica, sino que distribuye oportunidades, distribuye estigmas, habilita trayectorias de vida, ¿no? En pocas palabras, el lenguaje se convierte en un tipo de en este caso la clasificación, que es por medio del lenguaje, cambia a las personas clasificadas y esas personas a su vez cambian la clasificación. Y este fenómeno se relaciona profundamente con el poder, ¿no? El poder nombrar a alguien, el poder decidir que cuenta como normalidad, el poder de garantizar la experiencia humana dentro de una categoría manejable. Y claro, el lenguaje no solo va a describir el mundo, sino que lo gobierna también, ¿no? Porque clasifica
que adoptemos ciertas formas de categorías. Entonces debe examinarse no solo en términos de verdad científica, sino en términos de sus efectos reales sobre la vida humana, ¿no? En general, en resumidas cuentas, hablar, diagnosticar, etiquetar es también mandar, es excluir, es incluir, es transformar, ¿no? El lenguaje, al clasificar, se convierte en una forma de poder silencioso que va a estructurar la forma de vivir y de ser y de entender también a los demás. Y claro, Jan Hawkins sostiene que clasificar no es solo algo que decimos por decir, no es algo neutro, sino que tiene este valor transformador, ¿no? Y no solo identificamos realidades como los moldeados, sino que esto se debe a lo que él llama el look ontológico, que es sumamente importante y que hay que resaltar mucho más, porque las personas clasificadas cambian su comportamiento en respuesta a la clasificación, ¿no? Esto se hizo un experimento donde se puso a niños en un aula y a uno les dieron un examen de test de inteligencia, ¿no? A uno les dijeron aparentemente que eran más inteligentes que otros y empezaron a actuar de esa forma. Empezaron a actuar inteligentemente y sobresalieron en las notas y demás, ¿no? Y los niños que no se consideraban genios o sobresalientes, poco a poco no rindieron bien en la universidad, te voy a decir, en el colegio, en el aula. Entonces este experimento demostró que había este tipo de clasificación que había hecho que cambien de conducta. Entonces aquí se habla de un look ontológico, que al clasificar a una persona, la persona cambia y se moldea también, ¿no? Entonces las personas clasificadas cambian su comportamiento en respuesta a la clasificación, y esto a su vez cambia la clasificación misma, ¿no? ¿Cómo cambia la clasificación misma? Cuando, por ejemplo, mismo ejemplo, en el aula, a todos los niños se les dicen que son genios, entonces todos terminan sacando sobresaliente y lo que era una genialidad termina siendo una normalidad. Entonces se busca otra categoría, más genio, super genio. Entonces así se va incluyendo, se va excluyendo, se va haciendo este look ontológico donde las personas clasificadas cambian su comportamiento en respuesta a su clasificación. Y así va cambiando la clasificación misma, ¿no? Y por eso introduce el concepto de nominalismo dinámico, porque quien clasifica va a decidir qué es normal, qué es patológico y qué debe ser tratado o controlado, ¿no? Entonces las instituciones como educación, derecho, política, medios de comunicación usan estas clasificaciones para organizar y regular a las personas, ¿no? Entonces el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que la crea. Y con ello también afecta la identidad, afecta el comportamiento, afecta las oportunidades de quienes son nombrados o clasificados, ¿no? Y que es sumamente interesante, es muy profundo lo que dice Jan Hawkins, porque imagina que estás en una sala, digamos, de espera de un consultorio psicológico. Entonces ves en la pared un cartel que dice trastorno de ansiedad generalizada, síntomas y tratamiento. Entonces para muchos ese cartel es simplemente informativo, pero para Jan Hawkins ese cartel es mucho más que eso, es un signo que, como la semiótica de Peirce, no solo representa algo, sino que actúa sobre las personas, ¿no? Transforma comportamientos y genera nuevas realidades. ¿Y cómo es esto posible? Cuando alguien lee ese cartel se identifica con lo que ahí se escribe: palpitaciones, pensamientos intrusivos, sensación constante de amenaza. Entonces ocurre algo más que un simple reconocimiento, se produce un bucle, ¿no? El loop, ese nombre se me va siempre, el loop ontológico, loop.
ontológico que funciona como un efecto bucle, ¿no? Como llama Hawkins, y donde este individuo ya no se ve igual. Ahora se piensa a sí mismo como alguien con ansiedad generalizada, y ese pensamiento no se queda ahí, sino que afecta su manera de actuar, de hablar, de relacionarse, incluso busca ayuda. Y lo más interesante es que este cambio de comportamiento se retroalimenta con la categoría original, ¿no? Entonces los expertos observan nuevas patologías y reformulan nuevos criterios diagnósticos y actualizan las definiciones clínicas, y así la categoría cambia. Y la próxima persona que lee el cartel se enfrenta a una versión ligeramente distinta de lo que significa ansiedad. Y esta dinámica no se limita a un diagnóstico médico, sino que sucede con categorías como identidad de género, criminalidad juvenil, de niño superdotado, víctima de bullying. Entonces cada una de estas no es simplemente una etiqueta neutral, sino que es una construcción social que actúa. Entonces las personas clasificadas, al ser conscientes de la clasificación, la incorporan y la transforman, ¿no? Y generando una nueva vuelta de interpretación. Es una especie de cadena infinita de significados, y no abstracta ni puramente lingüística, sino que es vívida. Y aquí es donde la filosofía de Hawkins se encuentra con la semiótica de Peirce, porque para Peirce un signo no se agota en su interpretación inicial, y cada interpretación puede convertirse en un nuevo signo, generando otro intérprete, y así sucesivamente. Pero en Hawkins este proceso ocurre en el plano social y humano. Clasificar a las personas las transforma, y esa transformación modifica las clasificaciones, ¿no? Y este bucle tiene consecuencias profundas desde una perspectiva epistemológica. Ya no se puede hablar de un conocimiento completo objetivo cuando se trata del ser humano. Entonces el objeto del conocimiento va a cambiar en respuesta a nuestras categorías, ¿no? Y desde una óptica ontológica, muchas cosas existen, entre comillas existen, solo porque nosotros las nombramos, solo porque nosotros las interpretamos, actuamos en función de ellas, ¿no? Ansiedad, dilexia, incluso el concepto de infancia, no son esencialmente naturales o tienen esta esencia natural eterna, sino que son conceptos que se han construido, han sido modificados, se han sido reinterpretados históricamente, ¿no? Y aquí aparece la dimensión ética y política, porque podemos hacernos preguntas de quién tiene el poder de clasificar y qué efectos tiene esas clasificaciones sobre la vida de las personas, qué responsabilidad tenemos al nombrar. Y claro, porque si cada nombre produce una cadena de efectos, entonces cada signo conlleva una carga ética. Y en general, lo que parece un simple cartel o una palabra o un documento oficial o un manual es en realidad el punto de partida de una red viva de interpretaciones, una red que no se encierra, sino que se expande en cada nueva experiencia. Entonces cada nuevo significado se va construyendo, y Ian Hawkins nos muestra que en la sociedad, como en la semiótica, los significados no terminan, sino que se transforman. Y en ese flujo constante entre el corazón del humano está lo interpretativo, el interpretar, lo interpretado, y así se va construyendo el mundo, donde los significados no terminan, donde las interpretaciones no terminan, donde la construcción está en un constante flujo, ¿no? Y es muy interesante esta filosofía de Ian Hawkins, que vamos a relacionarlo un poco con la teoría de la racionalidad conversacional de Herbert Paul Grains el día de mañana. Es bastante interesante también. Vimos cómo el lenguaje es mucho más complejo que la descripción de las cosas de la realidad, o la manera en cómo hablamos es algo mucho más profundo, ¿no? Que está inmerso y estamos expuestos a estos bucles, ¿no? Estos bucles de significación de las cosas que vemos, de cómo las describimos, de cómo las clasificamos. Y nada, gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. Conozcanse a sí mismos. Bendiciones.
y por favor sean felices. Hasta el día de mañana.